expresiones algebraicas. Y veamos lo que tenemos acá. Acá tenemos un cociente entre un trinomio y un binomio. Y vemos que tanto en el numerador como en el denominador hay monomios que son semejantes, x cuadrado e y cuadrado. Pero no los podemos simplificar, porque tanto en el numerador como en el denominador esos monomios están como sumandos. Para poderlos simplificar, deberían estar como factor. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a ver cómo podemos transformar un polinomio en un producto. Eso se conoce con el nombre de factoreo. Tenemos acá un polinomio, un cuatrinomio, y vamos a ver cómo podemos transformar esa suma algebraica en un producto. Analicemos los factores numéricos: 16, 64, 8 y 40. Todos ellos son múltiplos de 8, o sea que son divisibles por 8. En la parte literal tenemos a, que está a la octava, al cuadrado, a la quinta y a la cuarta. O sea que todos son múltiplos de a. Lo mismo pasa con b y con t. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo tanto la parte numérica como la parte literal, cuáles son los factores que están presentes en todos los monomios. Entonces, ya dijimos, 16, 64, 8 y 40, todos ellos son divisibles por 8, o sea que 8 está presente en cada uno de ellos como factor. Entonces, sacamos 8. Luego tenemos a. A en la primera está, en el primer monomio está la octava, en el segundo está el cuadrado, en la tercera a la quinta y en la cuarta a la 4. Entonces podemos decir que a al cuadrado está como factor en cada uno de esos monomios, o sea, a al cuadrado. B, veamos B. B en el primer monomio está a la primera potencia, luego a la novena, al cubo y a la primera. O sea que b a la potencia 1 está presente en todos los monomios como factor. Y luego t. T en el primer monomio está a la cuarta, en el segundo a la séptima, luego a la primera y a la quinta. Esto nos dice que t a la primera potencia está como factor en todos los monomios. Una vez que hemos establecido los factores que se encuentran presentes en cada uno de los monomios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro polinomio y lo vamos a dividir por este monomio. O sea, por 8 al cuadrado bt. Hacemos ese cociente. 16 dividido 8, 2. A la 8 dividida al cuadrado nos queda a la 8 menos 2, a la 6. B a la 1 dividido b a la 1 es b a la 1 menos 1, b a la 0. b a la 0 es igual a 1. No lo colocamos como factor. Entonces, t nos queda t. T a la cuarta dividido t es t a la 4 menos 1 a la 3. Seguimos con el segundo monomio. 64 dividido 8 nos da más 8. A al cuadrado dividido al cuadrado es a la 2 menos 2, a la 0. A la 0 igual a 1, no lo colocamos. B a la 9 dividido b es b a la 9 menos 1, b a la 8. T a la 7 dividido t es t a la 7 menos 1, 6. Continuamos con el tercero. 8 dividido 8 es 1. 1 positivo. A la quinta dividido al cuadrado es a la 5 menos 2, a la 3. B al cubo dividido b es b a la 3 menos 1, b a la 2. T dividido t es t a la 1 menos 1, 0. T a la 0 es igual a 1, no lo colocamos. Más 40 dividido 8 nos da más 5. A la cuarta dividido al cuadrado es a la 4 menos 2, a la 2. B dividido b es b a la 1 menos 1, b a la 0 es igual a 1, entonces no lo colocamos. T a la 5 dividido t es t a la 5 menos 1, 4. Entonces, nosotros hemos dividido nuestro polinomio por este monomio y nos dio este cociente. Cuando nosotros vimos cociente de expresión algebraica, dijimos que
podíamos verificar una división entre polinomios haciendo el producto del divisor por el cociente que nos debía dar el dividendo. Entonces, eso quiere decir que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. Hemos transformado una suma algebraica en un producto, o sea que hemos factoreado nuestro polinomio. Esta forma de factorear se conoce con el nombre de factor común, y lo aconsejable cuando haya que factorear una expresión algebraica es siempre comenzar sacando el factor común. ¿Por qué? Porque de esa forma lo que nos queda, el polinomio que nos queda más visible cuál es el método que podemos aplicar para continuar factoreando. Tenemos acá un polinomio que tiene 6 términos. Vamos a ver si podemos factorear ese polinomio. Nos fijamos en la parte numérica, o sea, en los factores numéricos. 9, 6, menos 4, menos 3, 2 y 6. No hay posibilidades de sacar un factor común, porque algunos son múltiplos de 3 y los otros son múltiplos de 2. No es posible sacar un factor común en la parte numérica, o sea, dentro de los factores numéricos. Veamos la parte literal. AC, CM, AM, CX, AX y A. O sea, no hay una letra que esté en todos los monomios. Por lo tanto, tampoco es posible sacar un factor común en la parte literal. Cuando se nos presenta un caso como este, tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esta figura representa nuestro polinomio. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir ese polinomio en 2 partes, en 2 grupos. O sea que esos grupos siguen siendo monomios, nada más que lo único que están es agrupados. De tal forma los vamos a agrupar que podamos sacar en el primer grupo un factor común y en el segundo grupo también un factor común, que puede ser, supongamos, x en el primero e y en el segundo. Al sacar x, factor común en el primer grupo, nos va a quedar un paréntesis en donde vamos a encontrar, por ejemplo, a más b. Y nosotros vamos a tener que tratar de hacer los grupos de manera tal que al sacar el factor común y en el segundo grupo, también nos quede dentro del paréntesis a más b. ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que ahora, en ambos grupos, hay un factor común. Ese factor común es el paréntesis. Y entonces ahora lo podemos sacar como factor común a más b. Y si dividimos el primer grupo por a más b, nos va a quedar factor común de x. Y en el segundo grupo nos va a quedar factor común de y. Al hacer esto, hemos transformado nuestro polinomio en un producto. En el producto del paréntesis que se quedó formando en cada grupo por los factores comunes que habíamos sacado. Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo en nuestro polinomio. Observemos lo siguiente. Para que los paréntesis que nos quedan formados al sacar los factores comunes de los grupos queden iguales, los grupos tienen que tener la misma cantidad de monomios. O sea que nosotros tenemos que tomar nuestro polinomio y dividirlo. Por ejemplo, en nuestro caso, que tiene 6 monomios, podemos hacer 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2. De esa forma, vamos a tener, cuando saquemos factor común, la misma cantidad de monomios en cada paréntesis. Entonces, vamos a hacer 3 grupos de 2 y analicemos. Nosotros en nuestro polinomio tenemos 1, 2, 3 términos negativos. Si formamos 3 grupos de 2, en cada uno de esos grupos va a tener que haber un monomio negativo. Comencemos con el primer monomio, 9AC. ¿Con cuál monomio negativo lo podríamos juntar
para sacar un factor común. Podríamos unirlo. Con este sacamos nada más que A factor común. Acá podemos sacar 3 y C. Y acá podemos sacar 3 y A. O sea que las opciones son este o este. Probamos con este último. Vamos a armar un grupo con 9, AC, y el otro menos 6A cuadrado. En este grupo vamos a sacar el factor común. ¿Qué factor común hay en la parte numérica? 3. Y en la parte literal, A. Entonces, dividimos 9 dividido 3, 3. AC dividido A nos queda C. Menos 6 dividido 3, menos 2. A cuadrado dividido A es A. Entonces, nos queda el factor común y el paréntesis. Vamos a continuar. Para que el próximo paréntesis nos quede igual que este, tenemos que buscar un monomio que sea múltiplo de 3C. Por ejemplo, múltiplo de 3C puede ser 6CM y 3C. Pero 3C acá está negativo, entonces nos conviene 6CM. Entonces, 6CM vamos a tomarlo como integrante del próximo grupo. El otro término dentro del paréntesis tiene que ser 2A. Por lo tanto, tenemos que partir de un monomio que sea múltiplo de 2A. Acá tenemos, múltiplo de 2A. Entonces, menos 4AM. Y en este grupo ahora vamos a sacar factor común. Factor común numérico, 2. Y además M. Dividimos este grupo por 2M y nos queda 6 dividido 2, 3. CM dividido M, C. Menos 4 dividido 2, menos 2. AM dividido M, A. Observamos que los paréntesis son exactamente iguales. Entonces, continuemos. Lo que nos queda es menos 3CX y más 2AX, más 2AX. En este grupo no hay un factor común numérico. Y en la parte literal el factor común es X. Ahora, ¿qué hacemos? Si dividimos este grupo por X, nos va a quedar menos 3C. Pero el 3C viene positivo dentro del paréntesis. Entonces tenemos que sacar menos X. Y ahora dividimos este binomio por menos X. Menos 3 dividido menos 1 nos da 3. CX dividido X nos da C. 2 dividido menos 1 nos queda menos 2. AX dividido X nos da A. De esta forma vemos que los tres paréntesis son iguales. Quiere decir que los grupos los podemos armar de esta forma y de esta forma. Entonces, a nuestro polinomio lo único que vamos a hacer es ubicar los monomios de manera que queden los que forman los grupos seguidos. Entonces, 9AC. 9AC. Menos 6A cuadrado. Más 6CM. Menos 4AM. Menos 3CX más 2AX. Entonces, nuestro polinomio ahora lo tenemos ordenado de esa forma. Y ahora vamos a ir sacando factor común en cada grupo. En el primer grupo entonces decimos que es 9 y 6, factor común 3. Además, A. Si dividimos este binomio por 3A, nos queda 9 dividido 3, 3. AC dividido A, C. Menos 6 dividido 3, menos 2. A cuadrado dividido A. En el segundo grupo, sacamos factor común más 2. M. Entonces, 6CM dividido 2M es 6 dividido 2, 3. CM dividido M, C. Menos 4 dividido 2, menos 2. AM dividido M, A. En el último grupo sacamos factor común X
pero negativo para que nos queden los términos dentro del paréntesis semejantes a los que vienen antes. Entonces, sacamos factor común x y es menos 3 dividido menos 1, 3. Cx dividido x, c. 2 dividido menos 1, menos 2. Ax dividido x nos queda a. Entonces, nuestro polinomio quedó ahora en forma de una expresión algebraica que tiene 3 términos. En cada uno de esos 3 términos hay un factor común que es el paréntesis. Lo sacamos como factor común. Entonces, 3c menos 2a. Vamos a dividir nuestra expresión algebraica por el paréntesis. Si dividimos el primer término por el paréntesis, nos queda 3a. Si dividimos el segundo término por el paréntesis, nos queda más 2m. Y si dividimos el tercer término por el paréntesis, nos queda menos x. Entonces, de esta forma pasamos de tener un polinomio de 6 términos a tener el producto de un binomio por un trinomio. Esta forma de factorial se conoce con el nombre de factor común por grupos y es una de las fórmulas que podemos aplicar para transformar una expresión algebraica, o sea, una suma algebraica, en un producto.